de respuesta de un circuito RC. Lo resolvimos para determinar el voltaje en el capacitor. Hicimos todo el análisis en el que hay que separar las variables, integrar para encontrar el voltaje en el capacitor, ¿no? Llegamos a esta expresión en el que tenemos el voltaje inicial en el capacitor, la corriente de la fuente que se está aplicando, está aquí involucrado ese valor, obviamente con la resistencia que hay en el circuito, y decimos la constante de tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que obtuvimos. También lo expresamos de esta manera, diciendo que el voltaje en el capacitor evaluado en el tiempo cero, simplemente lo definimos como un voltaje inicial V0 y lo podríamos dejar de esa forma. Decimos esto, obviamente tuvo que realizarse el análisis previo a la conmutación del interruptor para determinar ese voltaje inicial. En algunos casos podría ser que cuando hagamos un análisis ya tengamos un voltaje inicial en el capacitor sin saber cómo estaba el circuito conectado. Entonces simplemente pues consideraremos esta contribución del voltaje inicial con lo que tenemos en el circuito, en este caso que tenemos una fuente de corriente después de la conmutación, pero podemos entonces incluir el voltaje inicial aún sin saber cómo está conectado el circuito anterior. Si como dato previo ya lo tenemos, ya tenemos el voltaje inicial, podemos utilizarlo de forma directa. No es necesario a veces conocer cómo estaba el circuito previamente. Si simplemente ya tenemos el dato del voltaje inicial, con eso es suficiente. Entonces, bueno, lo que decíamos, cuando la energía inicial en el capacitor es cero, pues este voltaje va a ser cero. Decíamos, hay ocasiones en las que las condiciones iniciales son cero. Por lo tanto, en este caso nos quedaría de esta forma. Tendríamos, obviamente, este término se elimina porque es cero. Tenemos este factor que se podría tomar de manera conjunta y decir, tenemos menos el producto de la corriente por la resistencia, es decir, eso realmente nos da un voltaje por un término que es una exponencial negativa menos 1. Entonces, lo que decíamos, esto nos permite en un momento dado ver lo que comentábamos de que, por ejemplo, cuando el tiempo es cero, si el tiempo es cero, la exponencial es 1 y en realidad tenemos el valor de em, 0 en este caso, multiplicado por el menos I por R. Y conforme el tiempo crezca, es decir, nos vayamos hacia el infinito, pues este término del exponencial tenderá a desaparecer. Nos quedará simplemente el término menos 1, pero multiplicado por este término estaremos alcanzando un valor IR. Entonces, recuerden que hablábamos de que ahora alcanzamos un valor final que no es cero, a diferencia de la respuesta natural. La respuesta natural sabemos que después de la conmutación, los valores hacia el infinito van a tender a cero. En este caso, en respuesta forzada, lo que tenemos es que tienden a algún valor, que eso obviamente depende del circuito. Ujú. Entonces, lo que está aquí, lo que acabo de mencionar, esta ecuación indica que después de cerrar el interruptor, el voltaje va a crecer exponencialmente desde cero hasta un valor final igual a IR. La constante de tiempo ya también creo lo habíamos revisado, ya habíamos encontrado que era
el producto de la resistencia que ve el capacitor por la capacitancia, ¿no? Esta constante de tiempo, como en el caso de la respuesta natural, que nos dice qué tan rápido o lento decae el valor de voltaje o de corriente, según se trate, en este caso nos va a determinar también la razón de crecimiento o velocidad de cambio hasta alcanzar el valor máximo que tendríamos cuando el tiempo lo consideramos infinito. Entonces decimos, esta sería la forma general para encontrar el voltaje del capacitor. Mencionábamos también, como en el caso del inductor, que podemos evaluar cuando el tiempo t es igual a una constante de tiempo y encontramos que nuevamente en ese instante t, que vale una constante de tiempo, la señal crece hasta un 63% del valor final. Es decir, en este primer tiempo que corresponde a una constante de tiempo es donde tenemos el mayor crecimiento. Después esto se va a ir haciendo más lento. También podríamos evaluar en el caso de un tiempo t igual a 2 tau, evaluarlo, calcular y vamos a encontrar también un valor que es un porcentaje del valor final y así sucesivamente en múltiplos de la constante de tiempo para ver cómo es que va creciendo ese valor. Entonces tenemos, si evaluamos en t igual a la constante de tiempo, pues el argumento del exponencial nos queda igual a 1 y entonces lo que decíamos, nos queda un valor que es 0.63212 del valor final de voltaje, que es la corriente por la resistencia. Ahora bien, si nosotros queremos determinar la corriente en el capacitor, pues recordamos la relación de corriente-voltaje en el capacitor, que la corriente es la derivada del voltaje con respecto al tiempo multiplicada por la constante C, que es la capacitancia del elemento. Entonces tenemos esta relación, ya está, debe ser para nosotros conocida, es decir, ya tenemos que tener siempre esas relaciones de voltaje-corriente para resistencia, para inductancia y para capacitancia. Para cada una de ellas debemos de tener sus relaciones. Sabemos que para la resistencia pues se define por la ley de Ohm. Para el inductor, bueno, aquí es el voltaje en la resistencia, para, perdón, para el inductor tenemos una relación, siempre hay la relación de voltaje corriente, o en el caso de el capacitor, corriente con respecto a voltaje. Pero siempre es una relación entre esos dos parámetros, de corriente y voltaje. Y obviamente va involucrado el valor correspondiente, la magnitud correspondiente a cada dispositivo. Es decir, al resistor pues le corresponderá el valor de resistencia, al inductor el valor de la inductancia y al capacitor el valor de la capacitancia. Entonces, estas tres relaciones las debemos ya de tener así como bien grabadas, porque de ahí se desprende todo lo que queremos eh, realizar en el análisis. Entonces partimos de esas relaciones de voltaje y de corriente. Entonces, si utilizamos esta relación y ya tenemos de aquí esta forma del voltaje en el capacitor, pues si ya tenemos una expresión como función del tiempo del voltaje, pues ya podemos aplicar en este caso
la derivada de ese voltaje para determinar la corriente en el capacitor, porque ahí hemos determinado el voltaje. Pero pudiese ser que lo que nos interesa no es el voltaje, sino la corriente. Entonces debemos de tener formas generales para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que decía en esta derivada del voltaje, pues vamos a usar la expresión que obtuvimos para el voltaje en el capacitor. Entonces, lo que vamos a tener es que en la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada de lo que encontramos, ¿no? Esto es lo que encontramos para el voltaje en el capacitor como función del tiempo. Entonces, lo que hacemos es sustituir y tenemos que obtener la derivada de esa expresión. Obviamente, entonces, cuando nosotros derivamos, si estamos viendo esto, es constante respecto del tiempo. Como es un término independiente que se está sumando, pues la derivada va a ser cero. En el caso de este término, pues también es una constante porque el voltaje inicial del capacitor siempre es una constante y tenemos el producto de la corriente y la resistencia. Sin embargo, en este caso está multiplicando a la función exponencial, que es la que tenemos que derivar con respecto al tiempo. Entonces, bueno, simplemente lo sacamos de la derivada, pero queda multiplicando, ¿no? Entonces, cuando hacemos ya la derivada, pues lo que nos va a quedar es esto, ¿no? Nuevamente, obviamente aquí también es una función del tiempo. Estaba así como obviado esa expresión. La corriente queda como función del tiempo y nos quedaría C por menos B0 entre RC porque estamos haciendo la derivada de la exponencial y pues lo que requerimos es multiplicar por este término, ¿no? Por eso nos está quedando ahí por menos B0 entre RC más IR también entre RC. Decimos realmente lo que estamos teniendo en la exponencial es que multiplicar por este término cuando derivamos, ¿no? Y bueno, después multiplicamos por la exponencial, porque es la forma en que derivamos una función exponencial. Entonces, de esta forma nos queda la corriente en el capacitor. Obviamente, pues podemos en un momento dado aplicar esta capacitancia que se anularía aquí con esto. Digamos, estos se anulan. Nos queda menos B0 entre R más la corriente I, porque estas resistencias en este término se anulan, ¿no? Y eso por la exponencial de menos 1 entre RC por T. Y esta entonces es la expresión para la corriente en el capacitor, que aquí habíamos obtenido el voltaje en el capacitor. Decimos, no siempre es trabajar con voltaje, a veces también se requiere conocer la corriente. Entonces, en este caso, ahí tendríamos la corriente que la obtuvimos aplicando la derivada al voltaje en el capacitor. Bien, ¿dudas hasta aquí? Esto obviamente es para todo t mayor o igual que 0, porque es después de la conmutación. Estamos también obteniendo, así como obtuvimos el voltaje en el capacitor, también obtenemos la corriente en el capacitor. Entonces, ¿alguna duda? No, profesora. Ok, entonces continuamos. Y vamos a analizar ahora este circuito en el que ya vemos redes resistivas, ya no nada más resistencias por ahí solitas. Lo primero que vamos a hacer es determinar el voltaje de salida. El voltaje de salida se ha
indicado que está precisamente en el capacitor. Obviamente lo que decía, esto es una función del tiempo. Si está expresado con minúscula, estamos refiriéndonos a una señal que cambia en el tiempo. En el caso de las señales que no cambian en el tiempo, que son B1 y B2, voltajes de fuente, los indicamos con variables con letras mayúsculas para indicar que se trata de señales constantes. Entonces, bueno, si nosotros queremos determinar el voltaje de salida, que es realmente el voltaje en el capacitor, decimos, este sería el voltaje en el capacitor, para todo t mayor o igual que 0, para poder calcular qué hay después de la conmutación, pues recordamos que tenemos que determinar qué hay antes de la conmutación en el capacitor. Entonces, nos vamos por partes y analizamos antes de la conmutación. El circuito estaría conectada en esta posición, le voy a llamar posición A. Aquí posición A y en el instante t igual a 0 cambia la posición B, ¿no? Nuevamente, si está en la posición A y estamos viendo que estamos aplicando un voltaje constante, si hemos dejado que esto esté por mucho tiempo, el circuito se estabiliza. Y lo que decíamos, las cargas en las placas del capacitor se separan hasta llegar pues al valor máximo que pueden tenerse bajo la forma en que se está aplicando energía al capacitor y ya no permite el paso de la corriente. Entonces, al no pasar la corriente, lo podemos sustituir por un circuito abierto, que es lo que tenemos acá, ¿no? En este caso, hablamos de un voltaje de salida antes de la conmutación, pero vemos que hemos sustituido el capacitor por un circuito abierto por las razones que ya mencionamos, ¿no? Entonces, no hay corriente que fluya hacia acá, dado el comportamiento del capacitor. Por lo tanto, pues nos queda simplemente una malla en la cual se establece una corriente en este sentido a través de R1 y R2. Observar que el voltaje en el capacitor, que es el voltaje de salida, pues lo estamos viendo entre esta terminal y esta. Esta terminal por el interruptor está conectada en este punto y la de abajo pues directamente está conectada aquí, ¿no? Entonces realmente vemos que el voltaje de salida corresponde con el voltaje que hay en la resistencia R2, es decir, aquí hay un voltaje en la resistencia R2 que si vemos pues todo esto es el mismo punto y todo esto también es el mismo punto, por lo tanto el voltaje de salida en ese instante antes de la conmutación pues es el voltaje que tenemos en la resistencia R2 en ese instante. Bien, como no tenemos flujo de corriente hacia el capacitor, decimos la corriente se queda únicamente en la malla formada por la fuente y las dos resistencias. Entonces esta sería nuestra corriente que fluye y queremos determinar, decíamos, pues el voltaje en el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor vemos que como es el voltaje en R2, no hay corriente que fluya hacia el capacitor, pues podemos ver el voltaje en R2, obtenerlo por un simple divisor de voltaje. Es el voltaje que hay en R2, entonces el divisor es directamente proporcional a la resistencia, en la cual queremos el voltaje, dividido entre
la resistencia serie equivalente del circuito, en este caso R1 y R2. Entonces, al sustituir los valores, nos queda que el voltaje de salida antes de la conmutación es de 30 volts. Entonces, aquí nosotros tenemos 30 volts. Aunque haya una corriente cero, porque el capacitor se comporta como circuito abierto, entre estas terminales, donde estaba el capacitor, que la sustituimos por un circuito abierto, entre estas terminales hay un voltaje que decíamos corresponde al que tenemos aquí, dada las conexiones de esas terminales en donde están conectadas en el circuito. Entonces, bueno, ya obtuvimos que el voltaje justo antes de la conmutación son 30 volts. Entonces ahora nos vamos en t igual a 0 a cambiar a la posición B, el interruptor, y tenemos que el circuito queda conectado de esa forma. En este caso, bueno, sabemos que vamos a tener condiciones iniciales en el capacitor que son distintas de cero, es decir, ya se cargó a los 40 volts que vimos anterior, no, perdón, 30 volts que vimos anteriormente. Entonces, bueno, si nosotros vemos lo que es el circuito que tenemos a la derecha del capacitor, podríamos sustituirlo por un equivalente Norton. Claro que también podríamos sustituirlo por un equivalente Thevenin. ¿Por qué vamos a sustituir por un equivalente Norton? El análisis que hicimos anteriormente utilizaba una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, en este caso, lo que queremos es regresar a este circuito muy simple, muy sencillo, en el cual tenemos solamente una fuente de corriente y una resistencia. Entonces, lo que nos interesa es encontrar el equivalente Norton. Si nosotros queremos encontrar el equivalente Norton de este circuito, pues sabemos que este capacitor, por un momento, lo vamos a eliminar del circuito, al menos en papel para hacer el análisis teórico, ¿no? Entonces, reducimos a un circuito equivalente Thevenin. El circuito equivalente Thevenin, perdón, Norton, sería la resistencia Norton o resistencia Thevenin con una corriente Norton, una fuente, en paralelo, ¿no? Obviamente, para encontrar la resistencia Thevenin, pues recordar que como esta se trata de una fuente de voltaje, al hacer cero la fuente, lo que estamos haciendo es poner en corto aquí y ver cuál es la resistencia que estaríamos viendo justo a la derecha del capacitor. Es decir, lo que acostumbramos a hacer, desconectar la parte de red que no vamos a reducir, en este caso el capacitor, y ver a qué corresponde esa parte del circuito que nos está quedando. Ujú. Recordemos que para encontrar resistencia equivalente Thevenin, todas las fuentes independientes se hacen cero. Entonces, en este caso, al hacerla cero, sustituimos por un cortocircuito. Al poner esto en cortocircuito, lo que nos está mandando es esta terminal a este punto, que lo podemos considerar como una tierra, y nos quedaría entonces que R4 estaría en paralelo con R5. Pero como queremos la resistencia Thevenin entre estos puntos,
es esa resistencia equivalente más la resistencia R3. Bien, entonces decíamos, vamos a sustituir por esto lo que decimos, la resistencia Thevenin, viéndolo en el circuito anterior, pues por un lado tenemos R4 en paralelo con R5 para que nos dé una sola resistencia y se suma en serie con R3. Sustituyendo los valores, pues la resistencia Thevenin obtenida es de 40 kiloohms. Bien, ahora necesitamos determinar la corriente Norton. La corriente Norton, recuerden que es la corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito, lo que hacemos, decimos, es como queremos encontrar el equivalente Thevenin entre estos puntos o el equivalente Norton, que realmente aquí vamos a sustituir por equivalente Norton. Bueno, lo que nosotros tenemos es que debemos de encontrar en esos dos puntos el circuito equivalente. Ya tenemos la resistencia. Podemos determinar la corriente Norton. La corriente Norton, lo que vemos es que es la corriente de cortocircuito, es decir, cuando ponemos un corto entre las terminales donde estaba conectado el capacitor para ver cuál es la corriente que circularía a través de ese elemento. Entonces, bueno, la corriente Norton o corriente de cortocircuito encontramos que simplemente, creo que no puse aquí el voltaje Vx, pero bueno, no, aquí no es, perdón, es en el otro circuito, a lo mejor no lo tengo marcado acá, no. Esto es porque lo que vamos a tener es el voltaje Vx en R3, es porque cuando nosotros tenemos esto en el circuito original y queremos determinar la corriente de cortocircuito, nos diría que esta terminal hay que ponerla en corto con esta. Es decir, eliminamos el capacitor, sustituimos por un corto, porque por eso se llama corriente de cortocircuito, y determinamos cuál es la corriente que fluye por este cortocircuito, que a final de cuentas, esta corriente de cortocircuito es la misma que pasa por la resistencia R3. Entonces, para determinar esa corriente en R3, si hemos seleccionado este nodo inferior como el nodo de referencia, pues podríamos aquí denominar un voltaje Vx, que es el que nos va a dar esta corriente. Observar que este punto está a tierra. Entonces la corriente que se da en esta resistencia, pues es Vx, este voltaje en este punto, menos el voltaje en este. Pero pues no tiene valor porque está conectado prácticamente a cero por el corto. Y entonces nos queda que realmente esta corriente sería este voltaje Vx entre la resistencia R3. Eso es lo que vamos a obtener. Ya habíamos obtenido la resistencia Thevenin, el paralelo de R4 con R5 y le sumamos R3 porque ese paralelo queda en serie con la resistencia R3.
Y entonces, bueno, nos queda una resistencia equivalente Thevenin de 40 kiloohms. La corriente Norton ya la habíamos calculado. Decimos, la corriente de Norton es la corriente de cortocircuito que circula precisamente por el circuito que estamos estudiando, en lo que sería o estaría el capacitor. Ahora sustituimos por un cortocircuito. Y sabemos que esto, al considerar aquí una referencia y aquí un voltaje Vx, pues esa corriente Norton que estaría fluyendo por acá, o corriente de cortocircuito, sería el voltaje Vx entre la resistencia R3. Bueno, a ver en este, porque aquí no tengo la resistencia. Es el circuito anterior. Aquí no. Esta corriente ISC, si vemos, es la misma que pasa por R3. Pero este punto está conectado a este que es nuestra referencia, por lo tanto esa corriente ISC pues es simplemente el voltaje Vx que estamos viendo de aquí a acá y que se ve reflejado en la resistencia R3. Entonces por eso tenemos que esa corriente ISC sería el voltaje Vx entre R3. Aquí está, ¿no? Entonces esta es la corriente de Norton. Con esto entonces podemos calcular el voltaje Vx, porque tenemos que calcularlo para determinar la corriente Norton, y el voltaje Vx. Si nos regresamos nuevamente a esto, vemos el voltaje Vx es de este nodo con respecto a tierra. Pero en este nodo lo que estamos viendo, al poner en corto para calcular eso, vemos estas dos resistencias en paralelo y tenemos esta fuente de voltaje. Por lo tanto, el voltaje Vx va a ser el divisor del voltaje V2 sobre esta resistencia equivalente, la resistencia en paralelo. Entonces aquí tenemos el voltaje Vx, es ese paralelo de R3 y R4 entre el paralelo más R5 sobre el voltaje V2 de la fuente, y tenemos entonces que el voltaje Vx es 12 volts. Y esto pues ya nada más será sustituir en la expresión para la corriente de cortocircuito para determinar esa corriente. Son los 12 volts entre los 8 kiloohms que tenemos de la resistencia R3 y nos da una corriente de 1.5 miliamperes. Entonces con esto ya tenemos el circuito equivalente Norton que le aplicamos al capacitor. Recordar que el capacitor tiene un voltaje inicial y que queremos ver cuál es la respuesta forzada cuando hacemos el cambio del interruptor, y ahora le estaríamos aplicando este circuito equivalente. Obviamente estamos aplicando el circuito original, pero pues para el análisis lo que hacemos es simplificarlo a un equivalente Norton y poder aplicar la respuesta que ya habíamos obtenido. Entonces, si nosotros sustituimos lo que decíamos, esta es la forma que habíamos obtenido para el voltaje en el capacitor, siempre que le apliquemos un circuito de esta forma, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, y que es el circuito que conectamos al capacitor. Obviamente, cuando hicimos el análisis anterior, esta corriente I ahora se va a cambiar por la corriente Norton. Entonces, esta va a ser
vamos a sustituir por la corriente Norton y esta resistencia que teníamos en aquel circuito, pues se va a sustituir por la resistencia Thevenin que se está viendo ahora. El voltaje inicial, pues el que ya calculamos en el análisis antes de la conmutación. Y nuevamente decimos para calcular la constante de tiempo, pues es nuestro capacitor que estamos utilizando, pero en lugar de esta resistencia R, también vemos la resistencia Thevenin, usamos su valor porque es la resistencia que ve el capacitor en sus terminales. Entonces simplemente sustituir en esa forma general de la respuesta a un circuito dado de esta manera, decimos, este arreglo al que se le conecta un capacitor, su voltaje queda de esta manera. Entonces sustituimos, que decía corriente Norton, resistencia Thevenin, la tau, pues va a ser la resistencia Thevenin por la capacitancia. Ahí está, la constante de tiempo es la resistencia Thevenin por la capacitancia. La resistencia Thevenin que obtuvimos fue de 40 kiloohms. El capacitor que estamos usando es de 0.25 microfarads y esto nos da una constante de tiempo de 0.01 segundos. Entonces, esto lo podemos sustituir aquí y bueno, todos los valores de corriente Norton, resistencia Thevenin, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la corriente Norton que nos dio de 1.5 miliamperes, la resistencia Thevenin de 40 kiloohms, el voltaje inicial en el capacitor que son 30 volts y bueno, aquí me faltó sustituir la constante de tiempo que sería de 0.01 segundos o podríamos escribirlo como E a la menos 100t. Aquí está, ¿no? Entonces 1.5 miliamperes por 40 kiloohms nos da 60 volts. Aquí tendríamos 30 volts menos este producto nuevamente que son 60, serían 60 negativos más los 30 nos quedan menos 30, pero que se multiplica por la exponencial de menos t entre 0.01, 0.01 segundos, o lo que decía, pues tomar el inverso y tenemos menos 100t. Decía, esto puede verse como menos t sobre 0.01 segundos. O lo podemos ver simplemente como menos 100t. Bien. De aquí si evaluamos el voltaje en el tiempo 0, esto que tenemos, la exponencial se hace 1 y tendríamos 60 menos 30. Los 30 volts que efectivamente encontramos antes de la conmutación son los que están en conmutación o justo después de la conmutación. El voltaje en un tiempo infinito, pues obviamente este exponencial va a tender a desaparecer y nos va a quedar simplemente los 60 volts y este sería su valor final del capacitor. Es decir, se va a quedar con un voltaje de 60 volts al infinito.
Obviamente en el circuito, si lo vemos, pues hay una fuente por ahí, de ahí que pueda el voltaje en el capacitor quedarse en un valor distinto de cero al infinito, pero porque la conmutación nos llevó a conectar a un circuito en el que hay por lo menos una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, que esté alimentando el circuito. Entonces, en este caso, si lo dejamos ahí eternamente, lo que vamos a poder medir en cualquier instante, ya que ya se ha estabilizado, vamos a poder medir que el voltaje en el capacitor es 60 volts. Bien, ¿alguna duda con respecto a esta solución? Bueno, entonces continuamos. Ahora, para este circuito, vamos a retomar lo que es la respuesta escalón a circuitos RL. Tenemos que en algún instante t igual a cero, conectamos o cerramos el interruptor. Esto obviamente nos llevaría a suponer que venimos desde el menos infinito y que no ha sido almacenada ninguna energía en el inductor y que vamos a cerrar y vamos a obtener la respuesta forzada del circuito. Entonces, en este caso, si nosotros vemos que al cerrar se establece una corriente que de manera general cambia en el tiempo, pues haciendo todo el análisis que ya hicimos, llegaríamos a que la solución es la corriente en el inductor y por ende en este caso en toda la malla del circuito es el voltaje de la fuente entre la resistencia R que tenemos acá. Recuerden que C pues correspondería a un valor final que vamos a obtener cuando el inductor se comporte como un cortocircuito, pues vamos a ver que la corriente en todo el circuito tiende a ese valor a ser simplemente el voltaje de la fuente dividido entre R, porque el inductor se comporta como cortocircuito. Pero por otro lado decíamos, bueno, podríamos de manera general suponer que hay una corriente inicial en el inductor. Si nosotros lo escribimos de esta forma, pues podemos usar este resultado para cualquier condición, es decir, cuando sea em, cargado alguna energía en el inductor o cuando no se ha cargado, cuando simplemente al evaluar este valor resulta que tiene cero, no hay una corriente inicial en el inductor. Entonces lo podemos manejar de forma general. Ya después tomaremos los casos particulares, si la corriente tiene un valor distinto de cero o si la corriente es igual a cero en el inductor. Si analizamos para la corriente al infinito, pues lo que tendríamos es que tenemos este término tendería a cero y nos quedaría únicamente el voltaje de la fuente entre la resistencia. Y esa es nuestra respuesta forzada. Recuerden, es nuestra componente permanente de la respuesta. Si nosotros vemos, comparamos este resultado que tenemos acá
decimos, este valor Bs entre R, obtuvimos que es la corriente final, es decir, al infinito, en cuanto queda la corriente en el inductor. Y vemos que este término lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Entonces podemos pues renombrar ese término y decir simplemente es la corriente al infinito. Por lo tanto, decíamos, para este mismo circuito podríamos decir que la corriente en el inductor, que es la corriente de toda la malla, pues ese Bs entre R, ahora lo estamos sustituyendo aquí, indicándolo como una corriente final. Decimos, esta es corriente final, pero es corriente final en el inductor. Lo mismo hicimos aquí. Aquí teníamos también Bs entre R y también es la corriente final. Pero para determinar la componente transitoria, que es esta, porque aquí tenemos la función, también necesitamos conocer la corriente inicial. Entonces vemos que en general la corriente en el inductor en un circuito dado de esta forma, es decir, un inductor al cual le conectamos algo que equivale a un circuito Thevenin, es decir, una fuente de voltaje con una resistencia en serie, o podemos decir que se trata de aplicarle una fuente no ideal de voltaje. Entonces, si nosotros hacemos eso, sabemos, o bueno, vamos a saber que la corriente en el inductor la podemos calcular de esta forma. Si nosotros ya, digamos, nos familiarizamos con esta expresión, pues entonces, sin hacer más análisis, sabiendo que esto aplica para circuitos de esta naturaleza, entonces lo que necesitaremos para determinar la corriente que fluye por el inductor, pues vamos a tener que calcular, por un lado, la corriente inicial. Por otro lado, la corriente final. Y finalmente, la constante de tiempo. ¿Sí queda claro? Pues con esos tres parámetros, nosotros podemos encontrar ya la corriente en el inductor. Obviamente, en este caso, que decía la constante de tiempo es el inductor entre la resistencia. Hablando de una resistencia que está considerándose para ese circuito equivalente. Entonces vamos a suponer que ahora lo trabajamos con el capacitor. Y para el capacitor lo que hicimos fue aplicarle una señal escalón a través de una fuente de corriente en paralelo con el capacitor, pero esta fuente de corriente además tiene una resistencia en paralelo. Entonces, en el tiempo t igual a 0, cerramos el interruptor y en este circuito lo que habíamos obtenido es que el voltaje en el capacitor estaba dado por IR, es decir, esta corriente, por la resistencia que estamos viendo aquí y que es la misma que ve el capacitor. Y a ese producto que nos da un voltaje le sumamos
el voltaje inicial en el capacitor menos IR. Y todo esto multiplicado por E a la menos 1 entre RC por T. Nuevamente, si nosotros analizamos esto, y analizamos para cuando el voltaje en el capacitor lo evaluamos en el tiempo infinito, es decir, dejamos por mucho tiempo el circuito conectado de esa manera, entonces se estabiliza sabiendo que otra vez el capacitor se va a comportar como circuito abierto, no va a circular corriente hacia acá, pero sí hay una corriente que circula a través de la resistencia. Como en este nodo tenemos la corriente I, pues es la misma que fluye por la resistencia. Y entonces para calcular el voltaje en el capacitor, que es el voltaje en la resistencia, pues entonces sabemos que ese voltaje, cuando el capacitor se comporte como un circuito abierto, toda la corriente va por R y el voltaje que tenemos en esa resistencia sería la corriente I de la fuente por la resistencia. Nuevamente observamos que este producto IR está aquí y está acá. Y eso lo hemos obtenido diciendo que vamos a evaluar el voltaje C en el infinito. Entonces lo que podemos hacer es simplemente sustituir en esta expresión y en esta expresión el voltaje en el capacitor evaluado en el tiempo t igual a infinito. Entonces ahí tendríamos la respuesta del capacitor. Es igual, teníamos aquí I por R, es decir, la corriente de la fuente por la resistencia, más la exponencial multiplicada por la exponencial de menos t entre tau. Decimos, vamos a tomar este término, estamos sumando esa exponencial que obviamente se multiplica por este término que son los voltajes en el capacitor. La constante tau ya habíamos definido que es el producto de la resistencia por la capacitancia. Simplemente, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar ahora este nuevo método a este circuito y queremos determinar la corriente en el inductor, esta corriente que está aquí marcada, para todo t mayor o igual que 0. En este caso tenemos un interruptor abierto que ha estado en esa posición, es decir, sin permitir el paso de corriente por mucho tiempo. Las fuentes que tenemos aquí una fuente de voltaje y aquí una fuente de corriente, son constantes, por lo tanto, pues podremos considerar que el circuito, después de que ha estado por mucho tiempo conectado de esa manera, ha llegado a un estado estable porque las fuentes son constantes. Y al ser constantes, lo que tenemos para la corriente en el inductor, decimos antes de la conmutación, la corriente en el, perdón, la corriente, el voltaje en el inductor
se hace cero porque la corriente es constante. Volvemos la relación de voltaje del inductor. Nos dice que es la inductancia por la derivada de la corriente. Pero si las fuentes que estamos aplicando son constantes, llega un momento en que la corriente se hace constante y al ser constante su derivada es cero, por lo tanto el voltaje es cero y se comporta como un cortocircuito. Eso es lo que vamos a analizar previo a la conmutación del interruptor. Ahí está, ¿no? Decimos, tenemos un inductor que se comporta como cortocircuito, que hay una corriente que fluye a través del inductor y que le llamamos una corriente IL en el tiempo cero menos. Entonces el circuito nos queda de esa forma. Bien, si el circuito nos queda de esa forma, bueno, pues podemos analizar, por ejemplo, por mallas. Para la malla 1 tendríamos la resistencia R1 y R2 que multiplican a la corriente de esa malla, menos solamente sobre R2 fluye otra corriente que es I2. Y en este caso es más el voltaje de la fuente porque lo estamos recorriendo en este sentido. Y va también de más a menos. Por eso aquí estamos sumando el voltaje de la fuente. Sustituyendo los valores, tenemos R1 y R2, nos dan 20 kiloohms, R2 es de 12 kiloohms, y el voltaje B es de 500 volts, que pasan negativos. Entonces vamos a buscar dejar esto como un sistema de ecuaciones. Entonces podríamos dividir entre 20 kiloohms, no entre 20, entre 4 kiloohms nos conviene, porque aquí tenemos un 12. Entonces entre 4 kiloohms y nos queda 5 y 1 menos 3 y 2, y esto es igual a menos 0.125 amperes. Y esta es la primera ecuación de nuestro sistema. Para la malla 2, pues tenemos las resistencias R2, R3, R4, que multiplican a la corriente de esa malla. Sobre R2 pasa la corriente I1 en sentido contrario y sobre R4 pasa I3 en sentido contrario. Y esto es igual a 0. Sustituyendo valores, tendríamos menos 12 kiloohms por la corriente I1. Recordar que pues tenemos que acomodar las ecuaciones de forma que podamos identificar cada uno de los coeficientes de manera correcta. Finalmente, nos vamos, lo que es la malla 3, como está teniendo una fuente aquí de corriente, pues podemos formar una supermalla entre la malla 3 y la malla 4. Entonces, para la supermalla, obviamente tenemos R4, R5, que multiplica la corriente I3. Para la corriente I4 tenemos R6, que multiplica I4. I4. Sobre la malla 3, la resistencia R4 pasa a la corriente I2 en sentido contrario. Aquí está este elemento. Y nada más. Ahí terminaría la ecuación de supermalla. Sustituyendo los valores de R4, R5 y R6,
tenemos esa ecuación. Que la podemos dejar expresada perdón, no, ya la dejamos así. Sí, porque tiene I2, I3 e I4. Pero expresamos la relación de las corrientes con la corriente I es de 50 miliamperes o 0.05 amperes. Recordar, la corriente neta tendría el sentido que indica la fuente de corriente. Por lo tanto, aquí de este lado tenemos I3 y del otro lado, hacia la malla 4, tenemos I4. De ahí que nos quede que la corriente de la fuente, que es 0.05 amperes, sea igual a la corriente I4 menos la corriente I3. Y con esto ya estaríamos completando nuestro sistema de ecuaciones que nos daría los siguientes valores. La corriente I1, 37, bueno, menos 37 miliamperes, I2 menos 20 miliamperes, e I3 de 10 miliamperes, y finalmente I4 de 40 miliamperes. Estoy resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, la corriente IL en el instante 0 menos, es decir, antes de la conmutación, si nos regresamos en el circuito que estamos analizando, observar aquí, esta corriente IL corresponde con la corriente I2, porque sobre esta rama va la corriente I2, pero no hay aquí alguna otra corriente. Entonces, por lo tanto, en los elementos de esta rama, es decir, R3 y el inductor, solamente pasa la corriente de malla que denominamos en el análisis como I2. Y bueno, como ya resolvimos el sistema de ecuaciones y encontramos que I2 es 20 miliamperes, bueno, menos 20 miliamperes, entonces lo que tenemos es que la corriente del inductor es igual a la corriente I2, que a su vez es menos 20 miliamperes. Y esa corriente será igual a la corriente en el inductor después de la conmutación. Recordar que el inductor no puede cambiar instantáneamente. Entonces va a tener el mismo valor antes de la conmutación y después de la conmutación. Justo el instante después. Por eso lo denominamos como 0 más. Y a eso lo denominamos una corriente I0. Le llamamos así simplemente. Entonces, si sustituimos y vemos ahora para este circuito, cuando hacemos la conmutación, tenemos que la corriente en el inductor, pero al infinito, pues volvemos a que este inductor se comporta como un cortocircuito, pero queda en paralelo con esta resistencia R4. Por lo tanto, pues realmente lo que vamos a tener es que no va a circular corriente por esta resistencia R4. Entonces, la corriente que venga de aquí será la que pase por acá, por el cortocircuito que forma el inductor, y después regrese hacia acá.
y no tengamos ninguna corriente en R4. Por lo tanto, este circuito lo podríamos ver que está funcionando como de esta manera. Es nuestra resistencia R6, la fuente de corriente. Está pasando la corriente por aquí y se va hacia acá, pasa por el inductor, pero realmente el inductor está como un cortocircuito. Por aquí es como si estuviese abierto R4. Y esa corriente entonces va a ser la misma que pase por R5. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es obtener una corriente sobre la resistencia R5 que va a ser igual a la corriente que pasa por el inductor. Entonces, como tenemos estas dos resistencias para hacer el divisor de corriente, pues tenemos que la corriente es R6 entre R5 más R6 por nuestra corriente I. Lo que decíamos, se está dividiendo. Son R6 de 4 kilo ohms sustituyendo los valores, tenemos esto y nos da una corriente al infinito que es de 40 miliamperes. Ahora bien, esto ya tenemos, observar, ya determinamos la corriente inicial, pues con esto que acabamos de hacer, tenemos la corriente final, esto. Nos falta determinar la constante de tiempo. Para la constante de tiempo necesitamos saber qué resistencia se ve en el circuito desde las terminales del inductor. Es decir, aquí, ¿no? Pero recordar que esto se cerró. Esto se cerró. Por lo tanto, esta parte del circuito ya en realidad no nos afecta. Encontramos una resistencia equivalente entre estos puntos porque serían las terminales del inductor. Al determinar la resistencia de Thevenin vista desde el inductor, podemos calcular la constante de tiempo. Y todo lo demás, pues ya está dado porque podemos sustituir por los valores que ya encontramos de corriente inicial y corriente final, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el valor de la corriente final. Ya nada más es determinar la resistencia Thevenin. Del circuito podemos ver la resistencia Thevenin en las terminales del inductor de esta forma. Vemos que R5 y R6 están en serie y que es equivalente, queda en paralelo con R4. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es lo que decía, R5 más R6, porque están en serie, en paralelo con R4. Dándole los valores, obtenemos una resistencia de 2.5 kilo ohms.
La constante de tiempo para un circuito RL es en realidad L entre R, como lo habíamos visto originalmente en un circuito simplemente RL, una sola resistencia, una sola fuente de corriente. Entonces, lo que estamos obteniendo que la constante de tiempo ahora es esa inductancia, pero entre la resistencia Thevenin. A sustituirnos a esto y obtenemos que la constante de tiempo es de 160 microsegundos. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos para sustituir en la forma general. Esta forma general de la corriente en el inductor, que es una corriente final, más observar que siempre se nos presenta de esta forma. Corriente inicial menos corriente final que multiplica a la exponencial. Entonces, sustituyendo, la corriente final son 40 miliamperes. La corriente inicial es de menos 20 miliamperes. Y la constante de tiempo que calculamos, ya lo habíamos calculado como L entre R, y que nos da este valor. ¿Ok? Entonces, bueno, ya resolviendo esto, haciendo la suma algebraica de los valores, tenemos 40, todo lo estamos factorizando que son miliamperes, 40 menos 60 por E a la, estos 160 micros, al sacarle el inverso nos queda un número entero, entonces podemos dejarlo así como 6250 que multiplica T. Entonces, esta es la respuesta en particular para este circuito, porque la forma general, pues es la que ya vimos de los valores generales, ¿no? Este. Entonces, ya dándole los valores específicos, tenemos esto. ¿Sí queda claro? Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora para un capacitor. Nuevamente tenemos el interruptor en la posición A por mucho tiempo, lo vamos a dejar conectado mucho tiempo, y en el tiempo t igual a 0 vamos a cambiar a la posición B. Entonces, posición A, el interruptor está aquí cerrado, entonces ahí tenemos el circuito. El voltaje que se está aplicando es constante, por lo tanto va a llegar el momento en que el voltaje del capacitor perdón, la corriente, porque tenemos que el voltaje es constante y al ser constante su derivada es cero y por lo tanto la corriente en el capacitor es cero justo antes de la conmutación. Entonces decimos esa corriente es cero. Si la corriente es cero, no fluye ninguna corriente para acá
y tenemos que el circuito, el voltaje que tenemos en el capacitor, que es este capacitor está conectado en estos puntos, entonces el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en la resistencia R2. Y como no hay corriente hacia acá, podemos aplicar un divisor de voltaje para la resistencia R2. Entonces, esto es lo que nos queda, ¿no? El capacitor se comporta como un circuito abierto. El voltaje en el capacitor antes de la conmutación es igual al voltaje en la resistencia R2, que lo obtenemos como un divisor de voltaje. Sustituimos los valores de las resistencias y nos queda entonces que el voltaje en el capacitor antes de la conmutación es 46 volts. Sabemos por la relación que el voltaje en el capacitor no puede cambiar instantáneamente. Por lo tanto, el voltaje que tenemos antes de la conmutación es igual al que está después de la conmutación. A ese le vamos a llamar el voltaje inicial y es el que obtuvimos de 46 volts. Entonces, este va a ser nuestro voltaje inicial. Ahora que hagamos el cambio del interruptor, lo cambiemos a la posición B y apliquemos la solución general del circuito. Hicimos. Cuando cambiamos a la posición B, vamos a tener ese voltaje inicial. Como ya tenemos el voltaje inicial, ahora nos vamos a centrar en calcular el voltaje final, es decir, cuando dejamos el interruptor en la posición B por mucho tiempo, es decir, al infinito. Entonces, al infinito, como nuevamente tenemos una fuente constante, el voltaje en el capacitor va a ser constante y al ser constante, la corriente es cero, porque la derivada del voltaje es cero y la corriente en el capacitor es cero. Si la corriente en el capacitor es cero, se comporta como el circuito abierto que estamos sustituyendo, pero decimos, la corriente es cero, aquí fluiría una corriente de capacitor cero, pero sí hay un voltaje porque las terminales del capacitor están conectadas en estos puntos. Como la corriente aquí es cero, también sobre R3, el voltaje en R3 es cero. Es decir, no hay caída de potencial en la resistencia R3. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor sería igual al voltaje en la resistencia R4. El voltaje en la resistencia R4, observamos que no hay corriente hacia acá. La fuente de corriente nos manda una corriente I hacia este nodo. No pasa corriente hacia acá, por lo tanto, la corriente de la fuente toda se va por la resistencia R4. Pero al circular en este sentido, el voltaje en la resistencia R4 se establece con esta polaridad, que vemos que es contraria al voltaje en el capacitor. Estamos viendo la polaridad con la que se mide el voltaje en el capacitor. Es de esta forma y sobre R4 se establece una polaridad opuesta a la del capacitor. Por lo tanto, en realidad tenemos por ahí un signo
negativo en la igualdad. Decimos el voltaje del capacitor al infinito, en realidad sería el voltaje en la resistencia R4, que no es más que la resistencia R4 por la corriente I de la fuente, y aquí tenemos el signo negativo por este cambio de polaridad. Sustituimos los valores de resistencia, de corriente, y tenemos que el voltaje final en el capacitor es de menos 54 volts. Es decir, que cuando nosotros dejamos el interruptor en la posición B, ya permanentemente conectado así, va a llegar el momento en el que el capacitor tiene ese voltaje de menos 150, perdón, sí, menos 54 volts, y en ese valor ya se va a quedar, ya no va a aumentar, se va a quedar siempre en eso porque es lo que se está estableciendo del circuito. Ya tenemos voltaje inicial, voltaje final, ya solamente necesitamos calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo la calculamos con el capacitor y la resistencia equivalente que ve el capacitor. Entonces, aquí estaba nuestro capacitor. Entonces, quitamos el capacitor y vemos la red que nos queda. Obviamente, en este caso, la fuente de corriente que estaba aquí, la sustituimos por un circuito abierto. Recordar que para encontrar resistencias equivalentes Thevenin hay que desactivar las fuentes independientes del circuito. Como es una fuente de corriente, se sustituye por un circuito abierto y nos queda esto. La resistencia de Thevenin que se ve entre esta terminal y esta, pues es simplemente la suma de las resistencias R3 y R4. Entonces, R3 más R4, sustituyendo sus valores, obtenemos una resistencia Thevenin de 8 kilo ohms. Y con esa resistencia ya podemos calcular la constante de tiempo. Tau es la resistencia de Thevenin por el capacitor, su capacitancia. 8 kilo ohms por 0.05 microfarads nos da 0.4 milisegundos. Y entonces ya tenemos todo lo que requerimos, ¿no? Voltaje inicial del capacitor, voltaje final y constante de tiempo. Ya podemos sustituir en la forma general para el voltaje en el capacitor. Esta es la forma general en el que hablamos del voltaje final, del voltaje inicial, ya sea que le llamemos V0 o voltaje del capacitor evaluado en el tiempo cero. Sustituimos los valores, voltaje final menos 54 volts, observando que debemos de considerar su signo, aun cuando aquí aparezca un signo menos, tenemos que considerar el signo que nos salió como tal. El voltaje inicial y la constante de tiempo que calculamos con la resistencia Thevenin que se ve desde el capacitor. Entonces, bueno, pues esto nos va a quedar finalmente como menos 54 volts más una señal que es 100 volts por
la exponencial de menos 2500t al tomar el inverso de estos 0.4 milisegundos. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces, vamos a suponer que queremos saber en cuánto tiempo después de la conmutación el voltaje en el capacitor llega a cero. Si nosotros tenemos esto, queremos determinar este tiempo en el que el voltaje en el capacitor se hace cero. Por lo tanto, pues simplemente sustituimos este voltaje, lo vamos a hacer cero y vamos a despejar para el tiempo t. Obviamente estos 54 pasarán positivos. Tenemos 100 por e a la menos 2500t volts igual a 54 volts. Dividimos entre 100. Tendríamos 54 entre 100, punto 54. Aplicamos logaritmo para eliminar la exponencial. Nos quedaría menos 2500t igual al logaritmo natural de 0.54, es decir, estamos aplicándole logaritmo natural a toda la ecuación, a ambos lados. Este logaritmo natural de 0.54, pues lo calculamos obviamente y vemos que es 0.616 y ya nada más es despejar t, estos signos adiós, y nos queda que el tiempo t es 246.47 microsegundos. Aquí es importante que observemos que aunque nosotros estamos diciendo en cuánto tiempo después de la conmutación el voltaje en el capacitor llega a cero, este llegar a cero no es lo que vimos para la respuesta natural, que es el valor que llega a cero y ahí queda permanentemente. Observar que lo que nosotros tenemos para este caso es que el voltaje final es de menos 54 volts. El voltaje inicial es de 46 volts. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica para el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo t, decimos, el voltaje inicial del capacitor son 46 volts, entonces anda por aquí a lo mejor los 46 volts. Pero al infinito, el voltaje en el capacitor se hace negativo de un valor de menos 54 volts. Entonces, si suponemos que por aquí anduvieran los menos 54 volts, esto haría algo más o menos así, ¿no? Lo que estamos determinando es cuánto tiempo le lleva pasar por el valor de cero. El capacitor inicia en un voltaje positivo y al infinito se va hacia un voltaje negativo. Entonces, en algún instante pasa por el valor de cero. Eso es lo que estamos calculando. Puede ser que para alguna aplicación no sea importante saber en qué momento pasa por ese valor de cero, porque realmente lo que está haciendo es invertir la polaridad. Empieza con una
polaridad y después se invierte. Entonces, ¿en qué momento hace el cambio o hace el cruce por cero? Se puede haber analizado de esta manera. Entonces, lo que encontramos es que es en 246.47 microsegundos. Esto nos está hablando de un tiempo rápido, es decir, el comportamiento del exponencial es una caída rápida. Bien. Entonces, observar que para cualquiera de los dos elementos vamos a tener estas formas generales y con esto podemos resolver. Podemos resolver por el primer método que vimos, que es encontrando la solución general a la ecuación del sistema, o podemos, decía, por ejemplo, para el inductor, pues sabemos que la corriente va a estar dada igual como una corriente en el inductor final más una corriente en el inductor inicial menos la corriente en el inductor final por la exponencial de menos t entre tau, donde tau para este sistema pues es L entre R. Entonces, con estas dos formas generales podemos calcular la respuesta en el capacitor o en el inductor, calculando siempre valor inicial, valor final y constante de tiempo. Y con eso podemos construir la función que nos determine ya sea el voltaje en el capacitor o la corriente en el inductor. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, entonces decimos, son estos dos métodos por los cuales podemos calcular la respuesta forzada de un circuito RL o RC. La forma en que podemos identificar si lo que estamos buscando es respuesta natural o respuesta forzada es cómo queda el circuito después de la conmutación. Si después de la conmutación en el circuito no hay fuentes independientes, o sea, puede haber fuentes dependientes, pero si no hay fuentes independientes, hablamos de respuesta natural, porque entonces cuando hacemos la conmutación, del único elemento que proviene energía es del que almacenó, ya sea un capacitor o un inductor. Y decimos, eso en algún momento se va a acabar esa energía. Si después de la conmutación nos queda al menos una fuente independiente, entonces hablamos de respuesta forzada, porque sigue estando presente una fuente que proporciona energía infinita, es decir, que siempre va a estar energizado nuestro circuito, no importa cuánto se almacenó de energía en el inductor o en el capacitor, hay otra fuente, en este caso independiente, que le sigue proporcionando energía al circuito. Entonces, esta es la forma en que podemos nosotros identificar cuándo se trata de respuesta natural y cuándo respuesta forzada. Ok, entonces, si no hay dudas, con esto estamos terminando.